Y en esta noche de miércoles tengo el gusto de contarles a todos ustedes que, bueno, el hermano Eric Garnier viajó hasta nuestra casa en Barranquilla, como todos los años, para celebrar una fiesta, que es la fiesta de la vida, el cumpleaños de nuestra amada hermana Nora, mi hermana, su madre y nuestra compañera de ministerio. Lo celebramos el día de ayer y ahora sí empezamos hoy con algo muy especial, un testimonio de un hijo, un hermano, un amigo, un compañero, un discípulo, alguien que ha estado caminando hombro a hombro conmigo durante los últimos 38 años. Nuestro amado salmista Edgar Nemesio Dávila. Y les va a narrar en pocos minutos una cucharadita de su vida, porque así como lo hablábamos de mi propio testimonio, del testimonio del hermano Eric, son cosas que pues toca escoger una pequeña porción y presentarla para edificación de todos. Es un vaso equipado por Dios para cuidar, pastorear, enseñar, iniciar una obra. Ha sido pastor en muchísimas localidades de Colombia y de Suramérica, de Centroamérica y de Norteamérica. Entonces, yo lo recuerdo pastoreando, pues, creo que en todas partes. En Bogotá, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Valledupar, en todas partes. Yo recuerdo a este vaso. Y en los Estados Unidos, en el Perú, en Ecuador, en Honduras. En fin, ahí les va a relatar. Bueno, un hombre amador de las cosas de Dios, que se deleita en la vida del Espíritu y en todas las expresiones del Espíritu en el plano de la materia. Y eso incluye, pues, por supuesto, la música, que es una de sus pasiones. Toca el saxofón, la flauta, la guitarra, el piano, flauta dulce. Bueno, compone como ustedes conocen, y además, pues, de la calidad de sus composiciones, es un autor prolífico. No solo tiene buenos cánticos, sino cantidad de cánticos. Es un hombre que fluye musicalmente. Muy bien. Entonces, pues, acerca de este gran regalo del cielo para todos nosotros y para mi vida en particular, que lo conozco desde su más temprana juventud y lo he visto madurar, viéndolo caminar, viéndolo esforzarse, viéndolo llorar y reír, y pues bueno, con todas las vicisitudes que tiene el camino de la vida a los que somos entendidos. Entonces, aquí lo tenemos. También va a anunciar la nueva línea de esa variante que le vamos a añadir a nuestros programas de testimonios, que son los testimonios musicales. Porque hemos sacado personas individuales, hemos sacado parejas con hijos, hemos sacado ahora programando testimonios musicales.
Pero detrás de cada canción pues hay una persona y hay una situación, hay un entorno, hay un momento, una coyuntura, un suceso. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la gota que hizo rebosar la copa para venir esa canción, ese tema, un salmo o un coro o un himno? ¿Qué lo produjo? ¿Cómo se inspiró el autor? Entonces vamos a tener la oportunidad de escuchar distintos autores, distintos compositores que desde distintas latitudes nos cuenten un poquito de su vida y un poquito de cómo se cocinó esa canción en el horno de su corazón, o cómo se parió esa obra en sus momentos de aflicción y de parto, o cómo fue esa inspiración, cómo fue ese momento, para que nosotros podamos hoy disfrutar y escuchar de cada autor cuál es la enseñanza que él pretende que nosotros recibamos. En este caso, Nemesio, ya escuchamos al hermano Eric hace un par de noches, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, mis amados, aquí tenemos a nuestro muy querido, muy amado Edgar Nemesio Dávila. Hola, buenas noches. Saludo a esta gran comunidad que de día en día está reunida en la nube para escuchar la palabra del Señor y para oír testimonios de vida de personas que han venido siendo transformadas por el poder de Dios, entre ellas este servidor. Para los que no me conocen, mi nombre es Nemesio Dávila. Conocí del Señor en el año 1980 cuando Dios me llamó a caminar con Él. 3 años largos de mi vida caminé con la tradicional iglesia cristiana, hasta que en 1983 tuve la gran fortuna de conocer al que es hoy mi padre, mi maestro espiritual y el ministerio del hermano Alfredo Peña. Desde entonces he venido cambiando mi vida en muchas formas. He sido líder, músico de las diferentes iglesias. He tenido también la bendición de viajar, hacer obra misionera en los Estados Unidos, en Honduras, en Perú y Ecuador. En el año 2009, 26 años después de estar caminando más firme con Dios, me encontré con la realidad de que no estaba listo para hacer la obra de Dios. El hermano Alfredo me llama ese año 2009 a recibir una enseñanza o un discipulado personalizado. Yo asumo el reto y viajo a la finca Casablanca, donde estaba mi hermano con su esposa Paloma, y allí durante un año, en 2 periodos de 6 meses, fui formado de nuevo, fui, yo diría, hecho de nuevo, y mi vida cambió totalmente 180 grados, dio un giro tenaz. Desde entonces mi ministerio es más firme, más fuerte. Mi vida sentimental, mi vida familiar también tomó un rumbo maravilloso. Y hoy puedo contarles de la bendición de Dios sobre mi vida. En el año 2019 hice mi tercer viaje misionero a los Estados Unidos y regresé el 22 de marzo del 2020, el día que cerraban la frontera por causa del COVID-19. Yo le había dicho al hermano Eric en una llamada que le hice en diciembre del 2019, le dije: hermano, ya tengo aquí 3 meses largos, ¿qué opinas que viaje a Colombia? Y él me dijo: no, espera porque todavía te falta un tiempo allá.
te falta hacer otras cosas allá en Miami, Estados Unidos. Llegó enero 2020, llegó febrero, llegó marzo y llegó la noticia de que el COVID-19 empezaba a arrasar la vida de las personas y mi familia me llamó angustiada, que ¿por qué no te vienes? Que iban a cerrar la frontera. Bueno, lío. Yo tenía una palabra del hermano Eric, era que me quedara hasta el 22 de marzo. Y eso hice. El 22 de marzo tomé un avión para Colombia y esa medianoche cerraron la frontera. Alcancé a entrar. Lo más importante para mí es la obediencia a la palabra y eso es lo que vengo a compartirles. En este año de pandemia, la vida ha tomado un rumbo totalmente diferente, por supuesto no solo para mí, sino para todos. Todos hemos tenido que sufrir este encerramiento, por decir así, este confinamiento, pero para mí ha sido una bendición, para mi familia ha sido una bendición. Sigo continuando con mis estudios, la universidad. Ustedes dirán, un hombre de 60 años estudiando en la universidad, pues sí, porque recibo una palabra de mi hermano que tengo que terminar mi carrera como constructor, ingeniería civil y arquitectura, y eso estoy haciendo. Y el año entrante, con la bendición de Dios, estoy terminando materias, espero graduarme, entonces, y contarles ese final de la historia. Entonces, todo este tiempo ha sido un tiempo en donde yo he visto la mano de Dios en mi vida, he visto su misericordia, he visto su amor, he visto su benevolencia para conmigo, ¿sí? No hay enfermedad, no hay tristeza, las cosas viejas están pasando y muchas cosas están siendo hechas nuevas en mi vida. Todavía procuro caminar de la mejor manera. Todavía sé que me falta mucho, pero prosigo, como una vez dijo el apóstol Pablo, para terminar esta carrera que el Señor me impuso y me dio como bendición. Entonces, a través de todos estos años he tenido la inmensa fortuna otra vez de poder componer cánticos y alabanzas al Señor. Desde los primeros días de mi vida espiritual, Dios me ungió para con mi experiencia poder expresar canciones y compartir con mis hermanos. De mis errores aprendí. Por ejemplo, de haber aprendido un error y errores del pasado y equivocaciones, aprendí que el Señor siempre me da y nos dará una segunda oportunidad. Y entonces surge este cántico que dice así: siempre habrá otra oportunidad, en sus brazos te sostendrá. Y allí surge esa canción que parte mi vida en dos y puedo contarles a todos que Dios me da y te da a ti otra oportunidad. Y esa oportunidad es para aprovecharla, para servirle, para amarle. Y también en las noches de tristeza, de dolor, de quebranto, nacen canciones como esta. Tú tienes cuidado de mí, de eso estoy seguro. Todas mis cargas se van, solo en tu paz yo puedo estar. Entonces, lo que quiero decirles es que la vida es preciosa cuando se camina con Dios. La vida es bella cuando tú estás de la mano de Dios, cuando sabes que Él está presente y no te abandona. Bueno, este es como el comienzo de este momento de mi vida. Muchas gracias, feliz noche.